Probablemente una de las cosas más importantes de tu moto son los neumáticos. Yo quería hablar un poco de los neumáticos para la GS. Yo llevo utilizando los Continental Trail Attack 2, que vinieron con la moto cuando la compré de segunda mano. Tenía muy pocos kilómetros. Ya tienen más o menos unos 12.000 kilómetros. Más los kilómetros que le habrá puesto el propietario anterior, tendrán por ahí unos 13.000, más o menos. Pero ya veréis esas condiciones en que están estos neumáticos. Pues como veis aquí, están los Continental Trail Attack 2, que son unos neumáticos, digamos, la edición anterior de los actuales Continental. Son unos neumáticos supuestamente para trail, y como podéis ver en la trazada esta, se ha marcado básicamente el plano cuadrado que ha quedado del desgaste de estos neumáticos. Están completamente cuadrados. Pues esto se debe más que todo porque el uso que yo le he dado a estos neumáticos ha sido de carretera, autopista, asfalto más que todo, muy poca curva. Pero no porque no me guste tumbar, sino porque más que todo he tenido que hacer recorridos muy largos y he preferido obviamente coger las vías más cortas, en donde se gaste menos combustible, ¿no? Las más eficientes. Trato de coger montaña de vez en cuando. Y como veis, un poco más o menos ha habido desgaste en el costado, pero no lo suficiente como para darle un desgaste uniforme a los neumáticos. Están bastante gastados y un poco deformados, como podéis ver. Todavía les quedan unos cuantos kilómetros. Como podéis ver aquí el surco todavía le falta un poco, pero la verdad que han salido muy buenos porque no he tenido pinchazos y mantienen muy bien las presiones, la verdad. Estos neumáticos son increíbles a nivel de tacto. No sé, primera vez que siento unos neumáticos, no sé si era la combinación de la suspensión de la moto con los neumáticos, pero se siente muchísimo el terreno. Tienes un contacto muy bueno con la superficie y se puede sentir muy bien la textura del asfalto. Cualquier vibración, cualquier bache pequeño se siente que es muy bueno, sin ser incómodo. Y aquí están los neumáticos delanteros, que están un poco deformados. Cuando fui a pasar la ITV me hicieron ese comentario. También cuando los llevé para cambiarlos me dijeron también que estaban deformados. Sí, tienen un poco de deformidad, y esto más que todo porque he estado mirando más que todo las presiones de el TFT, las que marca los sensores de presión de la moto, y parece que no son muy precisos. Por lo tanto, no tienen las presiones adecuadas. Digamos que he estado rodando con las presiones un poco por debajo de lo normal. Aquí se ve un poco cómo se han ido desgastando. Todavía les quedan muy pocos kilómetros, pero los intenté ir a cambiar en Rodi aquí en Barcelona y no tenían básicamente stock de casi que ningún neumático, mucho menos de este, porque ahora en verano todo el mundo ha querido cambiar los neumáticos de la moto, y pues no se consigue ni Dunlop, ni Continental, ni los Metzeler. No pude conseguir ninguno. Me dijeron que hasta septiembre tendría que esperar, y pues tengo que robar con esto. No voy a hacer ninguna ruta larga, pero bueno, esto es más que todo como es el tema con los neumáticos. Ok, aquí vamos a ir tomando un poco de curva y explicar un poco lo que es el tema de los neumáticos cuadrados. Cuando dicen que están los neumáticos cuadrados, en mi caso están cuadrados porque los he rodado básicamente en asfalto. He recorrido muy poco carreteras en curva. Eso, por ejemplo, en esta situación la curva permite darle un desgaste más uniforme al neumático. Cuando se ponen cuadrados, la tumbada, la moto no se cae en la tumbada tan fácil. Eso lo notaréis cuando cambie neumático de cuadrado a nuevos. Notaréis que la tumbada
es mucho más fácil, la moto se cae sola. En este caso, yo sí siento que no es que tenga que hacer un esfuerzo para tumbar la moto, pero la moto no va sola, tengo que meterle un poco antes de entrar a la curva para que se tumbe. Y eso es lo que... Eso es básicamente los peores síntomas de desgaste de la moto, del neumático de la moto, cuando los neumáticos están gastados de esta forma. ¿Cómo se puede evitar? Pues haciendo de vez en cuando algún recorrido en curva, en carreteras de curva. Si tienes alguna carretera cerca de casa, hacer unas cuantas vueltas y aprovechar las aceleradas en recta, las salidas muy bruscas. Todo eso van desgastando el neumático y lo van haciendo más cuadrado, ¿sí? También esas arrancadas así en recta, repentinas, sobre todo con una moto con la cilindrada de esta, pues obviamente los neumáticos se desgastan mucho más rápido, y el desgaste en recta siempre tiende a aplanar el neumático. Entonces no es síntoma de que somos unos cobardes y no nos gusta la curva. Todo depende de cómo el uso que le estés dando. Yo, por ejemplo, como he andado muchísimo en autopista, he rodado, digamos, el 80% de la vida de los neumáticos en autopista, y las autopistas son rectas. Yo no me voy a poner a sacar rodilla en una curva en una autopista. Yo tengo que ir como tengo que ir, ¿sabes? Entonces, por eso es que el desgaste que yo he tenido ahí ha sido de ese tipo. A ver, ¿por dónde cojo ahora? Y pues eso. Entonces a veces me vengo por aquí en la montañita, le doy un poco, ruedo, y por eso es que pudisteis ver en el neumático tiene en la banda lateral un poquito de desgaste, pero no es mucho, la verdad. No es suficiente como para darle uniformidad al neumático. ¿Cuál es el neumático que yo prefiero? Pues la verdad que a mí me gustan mucho los Dunlop, los Trail Attack me han gustado. Los Trail Smart de Dunlop me han gustado mucho. Ahora están los Meridian, que me han dicho que son muy buenos. Eso me encantaría probarlos. También los Continental, los Trail Attack, estos que son increíbles. Una goma que yo creo que tiene mucha sílica porque es muy dura, es muy rígida, se ve muy resistente, pero también tiene mucho tacto. Es decir, que se siente mucho la superficie del asfalto, de la tierra. Se siente la frenada, se siente el agarre del neumático. Y la verdad que han salido muy buenos a nivel de desgaste. La verdad que han aguantado mucho. Todavía les queda un poquitín. Yo creo que están ya al 90%. Pero sí, no los he cambiado porque no he encontrado stock en ninguna parte. Ni el mecánico que me toca la moto, ni el taller. Y además que todo el mundo se ha ido de vacaciones. No he tenido tiempo bueno, básicamente no he tenido la oportunidad de cambiarlos, tanto porque se han ido de vacaciones y el stock, que todo el mundo se apresuró antes del verano para cambiar los neumáticos, y me dicen todos, no, es que ahora las motos, los neumáticos trail están súper agotados porque están súper de moda las motos trail y tal, y esto y lo otro, y claro, entonces la gente está comprando mucho estos neumáticos y se han agotado. Tengo que esperar hasta septiembre, me han dicho, y pregunté por los Dunlop, pregunté por los Continental, pregunté por los Pirelli, y todos están gastados. Por lo menos las medidas para la GS están ya agotados. Entonces no, es tremendo follón este tema. ¿Qué tipo de neumático busco? Pues la verdad que los trail, pues no es que haga mucho trail, la verdad. No hago enduro, no hago road, muy poco.
Y la verdad que podría utilizar neumáticos de touring o de asfalto, más deportivos, sí. A lo mejor la moto iría mucho mejor, agarraría más en curva. Pero no sé, me dan como más confianza los neumáticos trail porque los siento como más durables. Obviamente las carcasas trail tienden a ser mucho más resistentes, y sobre todo porque tienen que aguantar, no deformarse mucho en baja presión, porque obviamente muchos usuarios tienden a bajar las presiones a los neumáticos, y estos están diseñados para bajarle un poco la presión cuando estamos haciendo off-road. Entonces, no sé, me dan un poco más de confianza, aunque el dibujo no es que diga, oh, con este dibujo que tiene este neumático yo voy a poder entrar en el barro y voy a poder hacer esto y lo otro. Bueno, es que no me interesa mucho tampoco. Pero digamos que me produce un poquito más de confianza. Es como andar en la ciudad en una todoterreno. Una bici todoterreno aguanta más que una bici de carretera. ¿Qué quieres que te diga? La bici de carretera no puedes ponerte a saltar de carrera, no puedes ponerte a saltar en un andén, o por ejemplo un obstáculo. Tienes que tomarlo con mucho más atención, mucho más cuidado, porque te puede producir un daño en el neumático, porque son neumáticos muy delgados que van a muy alta presión y con cualquier cosa se revientan. Entonces están más diseñados como para andar en carretera, en una superficie más estable, mientras que por ejemplo un neumático de una bici todoterreno ya te aguanta lo que sea, lo puedes meter en cualquier tipo de obstáculo y va bien. Obviamente la bici, el neumático hace un poco más de ruido, y puede ir la bici un poco más lenta. Bueno, estoy hablando de neumáticos de bicicleta para que entendáis la comparativa. Obviamente yo no andaría para nada en neumáticos off-road de taco, porque es que ya eso sería un completo despropósito, andar en carretera con unos neumáticos así. Tanto por el ruido, tanto por el desgaste que tendrían, y tanto por un neumático de taco no va a ir agarrado al asfalto como un neumático de carretera. Entonces esos son los detalles, ¿no? Que hay que tener en cuenta para esto. Pues estas son mis impresiones sobre los neumáticos de la GS. La verdad que yo hasta el día de hoy solamente he probado Dunlop y Continental. Me llama mucho la atención los Metzeler, los Turans Next 2 y los Pirelli Scorpion. A lo mejor los pruebe en algún momento, me encantaría probarlos, pero vamos a ver qué neumático le pongo a la moto de aquí a septiembre, que tenga la posibilidad de cambiárselos, porque es que esto ya no me aguantan 1000 kilómetros. Entonces muchas gracias por haber visto este vídeo. Si lo habéis visto hasta el final, cualquier comentario, cualquier duda, no dudéis en comentar. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.